Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? ¿Con frío o no? Demasiado. Demasiado, ¿cierto? Estoy Sí. acá en Santiago, pero yo vivo en Los Ángeles, allá, pero estoy en Santiago acá, y es ¿Ya? un frío, pero hoy no, estoy entumida. Horrible. Sí, pues así es. Además que hoy día hizo frío todo el día, todo el día. Y ahora hay un vientecillo así como, muy helado. Bueno, pero así es, estamos en la época. Ya, estimados, tenemos harto que ver hoy día. Eh, Nos corresponde ver parte del módulo 4. Yo les dije la semana pasada que este módulo 4 entra prácticamente todo en la prueba. Ya vimos lo que es el sistema nervioso, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada. Hoy día me corresponde ver otro sistema que es el sistema endocrino. Y ese es el que voy a compartir ahora. Oh, se me pegó. Chicos, ¿me escuchan? Sí. Ya, Sí, si me escucha, esto se me va a apagar de un momento a otro, pero yo me voy a volver a conectar, así que me esperan, por favor, porque es una falla que tengo aquí en el sistema y se va a apagar en cualquier momento, ¿ya? Pero no se desesperen que vuelvo. Mm, Volví, volví, ahí bravo. estoy. Ya. Oh, si este compu eh, se me apaga y bueno, ya.
Bueno, vamos a lo que yo les estaba diciendo. Vamos a hablar del... Ah, necesito compartir, don Alcides. Gracias. Vamos a hablar entonces de este sistema endocrino. ¿Ya? Oh, ¿dónde está? Ahí. Este sistema endocrino, estimados, que tiene que ver con todo lo que le pasa a mi cuerpo, ¿ya? Tiene que ver con, por ejemplo, con reproducción, con que se forme bien, que se desarrolle bien el feto, el embrión y luego el feto, que sienta yo una atracción por otra persona, sea del mismo sexo, sea de sexo opuesto, que tiene que ver con el crecimiento o no crecimiento de mi cuerpo, con el desarrollo muscular, etcétera, ¿ya? Con todo el metabolismo tiene que ver este sistema endocrino. Por eso yo puse ahí diversas imágenes, porque mi sistema endocrino tiene que ver con todo esto y mucho más. ¿De qué se trata este sistema endocrino? El sistema endocrino, que no es muy conocido, ¿ya? A menos que uno tenga una afección, una enfermedad relacionada con el sistema endocrino, no se conoce tanto como el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, por ejemplo, el circulatorio. Este endocrino tiene que ver con glándulas que hay en mi cuerpo. Y estas glándulas, ¿qué hacen? Producen y liberan hormonas. Y las hormonas son, vamos a decir que son sustancias químicas. Estas sustancias químicas van a viajar a través de la sangre, viajan por el torrente sanguíneo y actúan a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que se producen en un lugar y actúan en otro. Esas son las hormonas, ¿ya? Siempre con las hormonas ocurre lo mismo. Se producen en un lugar y actúan en otro. Eh, bueno, y actúan en otro lugar. ¿Y cómo actúan? Ejerciendo una función específica. Esa es la idea. Por ejemplo, yo les voy a dar este ejemplo y espero que no se les olvide. En un ratito más yo les voy a preguntar y la mayoría de las personas no se acuerdan, así que lo van a anotar para que esta sea la excepción. Por ejemplo, hay una hormona que se produce en el cerebro, porque en el cerebro está el centro de control de todas las hormonas, la torre de control, que es la hipófisis. Es una glándula muy chiquitita que está aquí, esta es la hipófisis, y se ubica en la base del cerebro, como en la mitad. Ya, esta hipófisis produce una de tantas hormonas que se llama oxitocina. Esa oxitocina, estimados, tiene que ver con las contracciones del útero al momento del parto. O sea, hace que el útero haga esto, que se contraiga, que apriete. Y a medida que va apretando, el bebé puede nacer. Estamos hablando de un parto normal, ¿ya? Eso es lo que hace la oxitocina. Entonces, la oxitocina se produce y se libera en el cerebro. La hipófisis la libera al torrente sanguíneo. Viaja por la sangre, viaja y llega al útero. Y ahí hace que el útero se contraiga. Se produce en un lugar y actúa en otro. ¿Por dónde viaja? Por la sangre. Siempre las hormonas viajan por el torrente sanguíneo. Ahora, ¿cómo sabe la oxitocina que tiene que llegar hasta el útero? ¿Por qué no se queda en el estómago, por aquí en el cuello, en el pecho? No, llega hasta el útero. ¿Por qué? Porque existe lo que se llaman células blanco o también órgano blanco, el órgano o la célula donde tiene que actuar. Por ejemplo, para hacerlo bien esquemático, si la hormona tiene esta forma, la, la célula donde tiene que actuar tiene esta forma, entonces se encuentran y calzan las dos perfectamente, como un rompecabezas, ¿ya? Esas son las células blanco. Cada hormona busca a su célula blanco y es ahí donde actúa. Si no la encuentra, por alguna razón, la célula blanco o el órgano algo le pasó, lo extirparon, tuvieron que sacarlo, no importa, la hormona no ejerce su acción en el organismo y no pasa nada, ¿ya? Entonces, las células blanco, también llamadas células diana, son células que poseen receptores para moléculas hormonales específicas, ubicados en la membrana plasmática y en el interior de la célula, ¿ya? Entonces, cada célula blanco tiene receptores que son
específicos. Existen dos tipos de glándulas, por eso las vamos a clasificar. Las primeras son las endocrinas, que son las que nosotros estamos hablando. Estas glándulas endocrinas, ya dijimos, son glándulas que no tienen conductos, por eso es que viajan por la sangre, vierten sus secreciones o viajan las hormonas a través de la sangre, a través del torrente sanguíneo. Estas glándulas producen sustancias que se llaman hormonas. Y estas hormonas, dijimos que actúan a distancia. Esas son las características principales de estas glándulas endocrinas. ¿Dónde tenemos glándulas endocrinas? Si ustedes se fijan en ese esquema, en todo el cuerpo prácticamente, menos en las extremidades. Tenemos las glándulas endocrinas, primero en el cerebro, en el cuello. También tenemos una en el pecho que no está dibujada aquí. En el abdomen, el páncreas. Tenemos sobre los riñones, que son estas, que ya vamos a ir viendo el nombre. Estas son las suprarrenales. Tenemos los testículos, ¿ya? Y tenemos los ovarios. Y aquí tenemos la tiroides en el cuello. Entonces, esas son las principales glándulas endocrinas de las que vamos a hablar a continuación. Así como están las endocrinas, existen otras glándulas que se llaman exocrinas. Estas glándulas exocrinas se caracterizan porque tienen conductos. Quiere decir que se producen en un lugar y a través de ese conducto salen, actúan ahí mismo, no viajan a buscar su célula blanco. Se producen y actúan en el mismo lugar. ¿Ya? No producen hormonas, producen otras sustancias que no son hormonas. Por ejemplo, miren acá, donde aparece este ojo. Tengo la glándula lacrimal aquí. En este sector se producen las lágrimas, cuando uno a lo mejor erróneamente pudiera pensar que se ubican acá, ¿cierto? Donde comienza el ojo. No, se ubica la glándula lacrimal aquí. Aquí se produce la lágrima y viaja por conductos, ¿cierto? Y se genera, prácticamente se genera en todo el ojo, pero ahí principalmente. Ya, glándulas lagrimales. Las glándulas salivales, las que producen saliva, aquí se produce la saliva y aquí se libera la saliva en esta sección, ¿cierto? En la boca. Tengo las parótidas delante de los oídos, submaxilares en el piso del maxilar inferior, sublinguales debajo de la lengua. A ver, díganme de qué parte de la boca sale más saliva si pensamos, por ejemplo, en un limón con sal. ¿De qué parte de la boca? ¿Quién me dice algo? Por dentro, o sea, si yo chupo un limón por no sé, ¿Debajo de la lengua o por aquí no, atrás? por los lados, no sé, bueno, yo no sé, yo me imagino que por los lados. ¿Cómo se Pero llena si la pensamos comida? en un limón con sal, pensemos en un limón con sal. Ya, A me ver, cierren arrugué, los ojos y me piensen arrugué. que van a comer un limón con sal. ¿De dónde sale más saliva? De las glándulas, por De la acá, glándula, de atrás, sí. abajo, Ya, bueno, debajo de la debiera lengua. salir, a lo mejor no logra identificarlo, pero debiera salir más saliva de aquí, de esta sección, como debajo de la lengua, por aquí, en esta zona, más saliva que de aquí atrás. Porque aquí, en esta zona, tenemos dos pares de glándulas salivales, las que están justo debajo de la lengua y las que están en el maxilar inferior. ¿Ya? Bueno, ahí se produce la saliva a través de un conducto. Doctora, yo Dígame. creo que lo que decía usted, digamos, cerca de la mandíbula, como uno gesticula, así como que junta un poco de saliva, porque a mí me pasa aquí, se me junta debajo de la lengua cuando veo un Claro. limón. Sí, po. Eso. ¿Por qué? Porque se produce más saliva ahí, debajo de la lengua. ¿Y por qué? Porque hay dos pares de glándulas bien juntitas. Por eso se produce eso. Ya, pero estamos diciendo que aquí estas glándulas producen la saliva y ahí mismo a través de conductos sale la saliva hacia afuera y la recibimos en la boca, ¿cierto? La saliva no viaja por la sangre, las lágrimas no viajan por la sangre porque tienen conductos. En cambio, la hormona
no tiene conducto, así que viaja por la sangre. Ahí tenemos diferencias. ¿Ya? La glándula sudorípara, la que me produce el sudor. En todos los poros de la piel sale sudor. Aquí está la glándula sudorípara. Aquí se produce el sudor y sale a través de la piel. ¿Listo? La glándula mamaria. Aquí tenemos la producción de la leche. Esta es la glándula mamaria. Aquí se produce la leche y sale a través del pezón. Son glándulas exocrinas. ¿Ya? ¿Se ve la diferencia con la endocrina? Sí. ¿Se nota? Ya. Supongo que ese sería un sí. Ahora, ¿para qué me sirve el sistema endocrino? Yo al comienzo les mostré unas imágenes, les dije, me sirve para muchas cosas. ¿Ya? ¿Para qué sirven las hormonas, en este caso, en nuestro cuerpo? Actúan sobre el metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de metabolismo se refiere a cómo funciona todo mi cuerpo. Que todos mis sistemas estén funcionando bien, el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, endocrino, nervioso, renal, todos. Ya todos los sistemas funcionan bien. Eso es que actúen sobre el metabolismo para que el metabolismo sea bueno. ¿Ya? Si el metabolismo es bueno, quiere decir que tengo una buena salud, todo mi cuerpo está funcionando bien. Actúan en la reproducción, que tenga una buena cantidad de espermatozoides, en el caso del varón, que tenga una buena producción de óvulos, que mis ciclos menstruales sean normales, sin dolor, que, no sé, pues, que tenga, eh, que pueda engendrar fácilmente, que no tenga complicaciones, que pueda dar a luz, etcétera. ¿Ya? Actúan en la estimulación de otras glándulas. También este sistema endocrino me sirve para eso. Estimula otras glándulas para que funcionen bien. Estabilizan el medio interno favoreciendo la homeostasis. Este concepto de homeostasis, que yo lo puse aquí de otro color, la homeostasis se refiere a mantención del equilibrio interno, que todo funcione dentro de mí funcione bien. Por ejemplo, los niveles de agua, la temperatura, niveles de sales, niveles de ácido, todo que funcione, que todo se mantenga en equilibrio dentro de mi cuerpo. Eso es homeostasis, equilibrio interno. Actúan sobre el crecimiento y el desarrollo. Por eso yo mostraba las imágenes de un gigante y de un enano. ¿Ya? En plena pubertad y adolescencia es cuando la hormona del crecimiento juega un papel importante en nosotros, ¿ya? En los seres vivos. Si esa hormona del crecimiento se ve disminuida o se ve que se produce en exceso, se pueden producir enfermedades como estas que vimos, estas imágenes como el gigantismo o el enanismo. La hormona del crecimiento se tiene que liberar en condiciones o en cantidades normales. ¿Listo? Para que nuestro cuerpo se desarrolle en forma normal. Esas son algunas de las funciones de este sistema endocrino, para que vean ustedes que es amplia la gama de funciones que tiene el endocrino en nuestro cuerpo. Ya, aquí puse yo las principales glándulas endocrinas. Aquí tengo hartas, pero no las vamos a ver todas, vamos a ver las que más se repiten, las que son las que más entran en la prueba. La glándula pineal, generalmente la glándula pineal la asociamos aquí como el tercer ojo, ¿cierto? El hipotálamo, la pituitaria o la hipófisis es la misma. Tiroides y paratiroides en el cuello, el timo, que se ubica en el pecho, células estomacales, glándulas suprarrenales, estas que se ubican sobre los riñones, el páncreas, nos pasamos a los ovarios y los testículos. Esas son las glándulas que vamos a ver a continuación. Quiero que le echen un vistazo a esta imagen, a ver qué tanta capacidad de retención tienen, porque ahora yo voy a preguntar dónde se ubican. Y la idea es que no me hagan trampa y me digan dónde se ubican. Ya, ¿listo? ¿Memorizaron? Vamos viendo. La tiroides, ¿dónde se ubica? En el cuello. Muy bien. La hipófisis, Cerebro.
El Bien. cerebro. Paratiroides, Cuello, cuello. Timo, pecho, Pecho. bien. Pineal, En la cabeza. cerebro, decimos, cerebro, Cerebro. la pineal. Suprarrenales, Riñones. sobre los riñones, ¿cierto? Porque están encimita, no es que estén dentro del riñón, están encimita del riñón. Ovarios, ¿dónde se ubican los ovarios? Útero. En el útero. No, ¿No? No. en Vagina. la Pelvis. pelvis, en la pelvis, ahí se ubican. Chuta, Ya. estamos todas así. Ya. Y la pregunta del millón, ¿dónde se ubican los testículos? Hay que contestar el hombre. En la cabeza. No, en la. A veces se encuentra en el. Vamos, ¿Cómo don se llama Juan, esto? vamos, don Juan. Testículos. Aquí me decían algunos, me mostraban ahí. Aquí. No, ¿dónde? En la ¿De aquí? pelvis. No, porque los testículos están fuera. Los ovarios están en la pelvis, están En dentro el del cuerpo. saco, ¿cómo se le llaman? Saco, ¿cómo es? Ya. Yo estoy más con las mujeres. Saco Saco, es, escroto, ¿no? ¿No? ¿Eso? sí, po, Ah, el ya, ay, el escroto, el escroto. Escroto. El al- escroto. ¿Ven los hombres en dónde el están? escroto. En el escroto, ¿ya? El escroto es la bolsa, la piel que envuelve a los testículos, ¿ya? Ahora, ¿por qué los testículos están fuera de la cavidad abdominal? ¿Por qué no están en la pelvis del hombre igual que los ovarios? ¿Por qué será? Hay alguien que me quiere hablar y no se le escucha nada. creo que el micrófono del computador. Por la temperatura. Por la temperatura, muy bien, ¿cierto? Los testículos tienen que estar a una temperatura más baja que la del cuerpo. Por eso que todos los machos, piensen ustedes, todos los animales, incluido el ser humano, los testículos están fuera de la cavidad abdominal por la temperatura, que tiene que ser menor a 36,5, que es la temperatura normal de nuestro cuerpo. Si es mayor que 36,5, se puede ver disminuida la cantidad de la producción de espermatozoides. Y si esa temperatura alta, si el varón en este caso se ve expuesto a temperaturas altas por un tiempo prolongado, una fiebre, por ejemplo, de varios días, puede disminuir su cantidad de espermatozoides y puede inducir a una infertilidad, ¿ya? O un espermio de mala calidad, lo que lleva finalmente a que no pueda tener hijos. Por eso es peligroso que al joven, adolescente, le dé fiebre por ese tema, ¿ya? La producción de espermios, ¿ya? Entonces, a continuación, nosotros vamos a ver, y ustedes hoy día se van a aprender por lo menos 4 glándulas de este sistema endocrino con sus hormonas respectivas, ¿ya? Que son las que más aparecen en la prueba. A eso apunta este resumen. Si ustedes ven su libro, en el módulo número 4, si es que lo tienen por ahí, aparece que por ejemplo, que la hipófisis produce como 10 u 11 hormonas, pero nosotros vamos a ver aquí solamente 4. ¿Y por qué vamos a ver 4? Son las 4 que aparecen, ¿ya? Siempre aparece lo mismo. Entonces, y de estas 4, ustedes ya se saben una, se saben 2, se saben 3, faltaría aprenderse una sola. ¿Por qué digo esto? Miren, a ver, vamos a partir de abajo para arriba. La hormona del crecimiento, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? La que está al lado, que estimula el crecimiento de hueso y músculo. Ya, cambié la imagen porque, pucha, no quiero que lo lean. Sí, pues, me hace crecer.
La hormona del crecimiento hace que los huesos y los músculos crezcan, se desarrollen y crezcan. Perfecto. ¿Será difícil entonces aprenderme la función de la hormona del crecimiento? No. Ya me lo sé, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, pues te hace para crecer, Sí, para el fácil. crecimiento. Así que ya no sabemos una. La otra se llama prolactina. Prolactina, ¿con qué tendrá que ver la Con palabra la prolactina? estimulación de Producción leche de en las leche, glándulas mamarias. Ya, muy bien. Prolactina viene del lácteo, ¿cierto? Y la única parte del cuerpo que produce leche es la glándula mamaria. Entonces, la prolactina, ¿qué hace? Estimula la producción de la leche. Listo. ¿Y la oxitocina? ¿Para qué servía? Se llama contracciones del útero. ¡Ay, muy La bien! lactancia materna. La oxitocina tiene que ver con las contracciones del útero y también con la lactancia, pero se le atribuye más lo de las contracciones, ¿ya? Contracciones del útero. Por eso yo decía que la única nueva ahí es la antidiurética, que tiene que ver con la absorción de agua en el organismo. ¿Y qué tiene que ver con la absorción de agua? ¿Qué órgano? ¿Cuál sería el órgano blanco de esta hormona antidiurética? Los riñones, Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería el órgano blanco de la prolactina? las mamarias, Las glándulas las mamarias. mamarias, Muy bien. ¿Cuál sería el órgano blanco de la oxitocina? las contracciones. El útero. El útero, el órgano, el útero. Muy bien. Ya, En el caso del crecimiento, ¿cuál sería su órgano blanco? Los huesos. Y los Músculos. músculos. Perfecto, donde actúa. Muy bien. Listo. Ya se saben las 4 hormonas de la hipófisis. ¿Ya? Lo importante es que estas 4 las relacionen con la hipófisis. La hipófisis también se llama pituitaria, tiene ese otro nombre. Así que anotarlo por ahí para que no se les olvide. Las funciones ya las tenemos. Y este cuadrito entra bastante en la prueba. Cualquiera de estas siempre aparece. Si aparece el sistema endocrino en la prueba, ténganlo por seguro que alguna de estas sale. ¿Ya? Seguimos. Dejamos el cerebro, porque la hipófisis, ¿cierto?, se ubica en el cerebro. Nos vamos al cuello. No lo voy a mostrar, se lo voy a mostrar al tiro, porque esta es más difícil. La tiroides produce 2 hormonas. Y esas 2 hormonas son la tiroxina y la calcitocina. La tiroides. La tiroides que se ubica en el cuello, ¿cierto? Ese sería su órgano blanco de la tiroxina y la calcitocina, el cuello. Eh, 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 eh. Entonces decimos que la tiroxina aumenta el consumo de oxígeno y regula el metabolismo. ¿Qué me dicen de esta función? ¿Será importante esta? Como que no dice nada de esta función, ¿o sí? Sí, es Aumenta. súper importante. Súper importante la tiroxina. Que mi cuerpo tenga más oxígeno, no quiere decir que yo voy a andar más despierta porque va a llegar más oxígeno al cerebro, por ejemplo. Que mis órganos, mis pulmones, mi corazón. Acuérdense que nosotros funcionamos con oxígeno. De hecho, no aguantamos ni un minuto sin oxígeno. 1 minuto y medio, 2 minutos, a lo mucho. ¿Ya? Si nos tapamos la nariz y la boca, veamos cuánto aguantamos sin oxígeno. Porque mi cuerpo necesita, todas las células de mi cuerpo necesitan oxígeno para funcionar. ¿Ya? Entonces, que la tiroxina aumente el consumo de oxígeno, que regule el metabolismo. Decíamos que el metabolismo era que mi cuerpo, que todos mis sistemas funcionen bien. Por eso es importante esta tiroxina. Esta tiroides, que es una glándula que se ubica en el cuello, tiene el tamaño de un poroto, no más. Y miren la tremenda función que tiene. La calcitocina, como su nombre lo dice, tiene que ver con la absorción de calcio.
Si tengo muy baja la hormona calcitocina, por más verdura, fruta o productos que contengan calcio yo ingiera, mi cuerpo no lo va a absorber si esta hormona no está en las cantidades adecuadas. Por eso también es importante que mi tiroides funcione bien. Si la tiroides no funciona bien, puede deberse a un hipotiroidismo que produzca poca hormona o puede deberse a un hipertiroidismo que produzca mucha hormona. Por eso hago hacia arriba o hacia abajo. Hipo, hiper. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes tiene alguna de esas enfermedades? ¿Hipotiroidismo o hipertiroidismo? ¿No? Qué bueno. Ya, muy bien. Nos pasamos a los ovarios, que ya dijimos que se ubican en la pelvis. Los ovarios producen las hormonas femeninas, que son estrógenos y progesterona. El estrógeno tiene que ver con la mantención y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y con la mantención del embarazo. Estos caracteres sexuales secundarios se refiere a todo lo que pasamos las mujeres cuando pasamos de niñas a adolescentes. El cambio de voz, el ensanchamiento de caderas, la primera menstruación, el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿ya? Etcétera. Aparición de vellos, en menor escala que el varón, pero igual nos aparecieron sus pelitos. Vello púbico, vello axilar, todos esos cambios físicos son caracteres sexuales secundarios. Y la progesterona, que es la otra hormona femenina, tiene que ver con la producción de óvulos y regular el ciclo menstrual. Los testículos, que ya dijimos que se ubican en el escroto, producen la hormona masculina, que es la testosterona. Esta testosterona también tiene que ver con la mantención de los caracteres sexuales secundarios masculinos, todos los cambios físicos que pasaron los varones de niños a adolescentes, y tiene que ver con la producción de espermatozoides. ¿Ya? Aquí tenemos las principales glándulas y principales hormonas con su función de este sistema endocrino. Lo que sí me faltó aquí incluir y que queda como tarea para ustedes es ver lo del páncreas, porque también entra el páncreas con sus hormonas, la, la insulina, ¿cierto? Y el cortisol, la glándula adrenal, que son las suprarrenales, también habría que incluirlas aquí en este resumen, ¿ya? Las suprarrenales y el páncreas. Anótenlas por ahí en el cuaderno para que ustedes vean qué hormona produce el páncreas, qué hormona producen las glándulas suprarrenal y cuál es la función. Eso aparece en el texto. Y si no, lo googlean fácilmente, una función simple, nada que se complique, algo que ustedes entiendan. Ya. Entonces decíamos que con respecto a la reproducción masculina y femenina, si es femenina, estrógeno y progesterona, y si es masculina, la testosterona. Aquí tengo una imagen de lo que es la hipófisis, que se ubica en la base del cerebro. Aquí tengo la prolactina, que decíamos que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias, ¿cierto? La antidiurética hace que los riñones conserven agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen, estimulando la reabsorción del agua. Es importante este líquido, ¿cierto?, en mi cuerpo porque nosotros somos aprox un 70% de pura agua. Si nos sacaran el agua del cuerpo quedaríamos como momias. Así de simple. Porque las células están llenas de agua y eso hace que mi cuerpo tenga más volumen y el cuerpo se siente y se ve un cuerpo cuando está hidratado. La oxitocina, decíamos que a modo de resumen, tiene que ver con las contracciones del útero durante el parto y también tiene que ver en menor escala con la lactancia. Bueno, no a lo mejor en menor escala, pero se asocia más la oxitocina
a esto de las contracciones del útero. ¿Ya? Aquí se ve el útero como está entre contracción y contracción, cuando se contrae, se dilata, y en la medida que se contrae, el bebé va siendo expulsado al exterior. Aquí hablamos de algunas alteraciones del sistema endocrino o enfermedades del sistema endocrino. Tenemos el enanismo, el gigantismo, cuando hablamos de un déficit o un exceso de la hormona del crecimiento. Y el hipotiroidismo o hipertiroidismo tiene que ver con el hipo, cuando hay una disminución de la hormona tiroxina, hay poca tiroxina, o el hipertiroidismo cuando hay un exceso de hormona tiroxina en mi sangre. Y eso hace que se me produzca esta enfermedad que se llama hipertiroidismo. ¿Ya? Veamos este esquema. ¿Cómo se llama esta glándula que está aquí en el cerebro, que es la principal? A ver si alguien se acuerda. La hipófisis. La hipófisis, muy bien. En el cuello, Tiroides, paratiroides, Tiroides. tiroides. Glándula Sobre los, tiroidea. ya, sobre los riñones, Sobre los suprarrenal, suprarrenal. Renal. Esta que está en el abdomen, que es así como larguita, Páncreas. páncreas, páncreas. En la pelvis, Varios Ovario. muy bien. Y en el escroto masculino, testículos. testículos. Muy bien. Testículos. Ya. Este esquema tiene que ver con algunos trastornos o enfermedades igual. Cuando hablamos de la hiposecreción o hipersecreción, quiere decir que se produce mucha hormona, se produce poca hormona, hiper, mucha hormona. ¿Ya? Hay que aprenderse estos conceptos, el hipo y el hiper, tiene que ver con eso, que es poco o es mucho. Y aquí tenemos, ¿cierto?, algunas enfermedades que tienen que ver con esto. Por ejemplo, la insulina, esta hormona, regula la cantidad de glucosa que existe en la sangre. La insulina liberada por el páncreas. Si hay poca de esta insulina, se me va a producir una diabetes, y si hay mucha insulina, una hipoglucemia. Estrógenos y testosterona, hablamos de infertilidad o esterilidad femenina o masculina. Trastornos de la sexualidad y trastornos de la sexualidad en ambos casos. Ya. Ah, y lo que me faltaba mencionar es esto. Eh, ¿por qué menciono esto? Porque generalmente cuando hablamos de que regula mi metabolismo, ¿cierto? Que todo mi cuerpo se sienta bien, que todos mis órganos funcionen bien, eh, tiene que ver mucho igual con lo que yo estoy comiendo, con mi alimentación, con mi estilo de vida. Porque si yo no me ayudo a que mi cuerpo funcione bien, va a ser difícil que las hormonas por sí solas actúen de buena manera, ¿cierto? Que va a depender de lo que yo esté consumiendo. Entonces, para evitar llegar a niveles excesivos, niveles tan trágicos en realidad como este, es que yo muestro esta imagen para que sea para tomar conciencia de que nuestra alimentación, nuestra actividad física es importante para el bienestar de mi cuerpo y el bienestar tanto físico y mental de cada uno. Ese sería el sistema endocrino. ¿Qué les pareció? Interesante. Interesante. Muy bien. Yo les mandé una guía a ustedes, la voy a compartir. ¿La recibieron, cierto? sí, Sí, Ya. Veamos esta guía. Hablamos del sistema endocrino, ya vimos, hablamos de las hormonas, ¿cierto? Dónde se ubican las principales glándulas.
del sistema endocrino, la función que tiene, lo mismo que vimos en la presentación, pero sí aquí aparecen las glándulas suprarrenales. ¿Qué hormona produce? Adrenalina y la noradrenalina. Aquí tengo la función. Aquí tengo el cortisol. Y a esto quería llegar. No sé si esta no tiene respuestas, así que veámosla. Dice, el cretinismo es una enfermedad producida por la hipofunción de la tiroides. Hipofunción, ¿qué quiere decir? ¿Mucha hormona o poca hormona? Poca. Poca hormona, ¿cierto? En la que dice la que los pacientes presentan retardo mental, enanismo e inactividad. ¿Qué hormona está asociada a dicha enfermedad? La Muy bien, Tiroxina. la tiroxina. Muy bien, la vamos a marcar. La tiroxina tiene que ver con la tiroides. Número 2. ¿Qué hormona está relacionada con la regulación en la producción de orina según las necesidades hídricas del organismo? la D, La adrenalina. No, la vasopresina o antidiurética que mencionamos arriba, o sea que mencionamos en la presentación. Vasopresina o antidiurética, tiene esos dos nombres, ¿ya? La menciono de esta manera porque puede aparecer así o como antidiurética, pero es la misma. La que tiene que ver con los riñones, con la absorción de agua. Número 3. Se entiende por homeostasis. ¿A qué cosa? A la regulación del medio interno. Muy bien. Regulación del medio interno. Eso es homeostasis. La oxitocina es una hormona liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Cuál es la función de la oxitocina? B. estimular las contracciones uterinas. Muy La bien. B. Estas son preguntas de prueba que yo saqué de años anteriores. ¿Cuál de las siguientes hormonas regula el crecimiento de una persona? La tiroxina, No, pues. ¿no? La tiroxina tiene que ver con la Oxitocina, tiroides. claro, La B. oxitocina. Oxitocina. Le puse esto porque la hormona del crecimiento ¿Ah? también se llama somatropina. Así como arriba mencionamos la Ay, sí, vasopresina. sí, sí, acá está. Sí, tienes razón. Sí, ¿Dónde está? Sí, tienes razón. Ya, somatropina yo, u hormona del crecimiento es lo mismo. ya, Y aquí tenemos vasopresina o antidiurética, es lo mismo. ya. Es que generalmente en la prueba, para no ser como tan obvio, aparece esta. Entonces, si yo no sé que tienen el mismo nombre, ahí voy a andar toda perdida. Ya. Y bueno, y aquí sabíamos por descarte, porque la insulina tiene que ver con el azúcar. La tiroxina, la tiroides, metabolismo, oxígeno, calcio, oxitocina, contracciones del útero. Entonces, por descarte, por último, era la somatropina. O aparece somatotropina también. Somatotropina. Ya. Cada noche, antes que despertemos, se comienza a secretar una hormona que permite a nuestro cuerpo enfrentar situaciones de estrés. ¿Cuál es esa hormona? Cortisol. La B, El cortisol. Muy bien. Aquí pasó lo mismo. Si yo no sé, lo hago por descarte. Volvemos a lo mismo. Insulina, niveles de azúcar. Tiroxina, metabolismo. Oxitocina, contracciones del útero. Niveles de estrés, cortisol. Ítem de desarrollo. Número 1. Una mujer embarazada reconoce que comienza el trabajo de parto cuando empieza a sentir contracciones que se repiten de manera regular y son cada vez más frecuentes. ¿Qué hormona estimula las contracciones? La oxitocina. Muy bien. La oxitocina. ¿Qué glándula produce oxitocina? hipófisis, Muy La bien, hipófisis. muy bien. ¿Qué son las hormonas?
viajan por el torrente sanguíneo. Ya, cuando yo digo cuál es su medio de transporte, el Ah, torrente ya. sanguíneo. Ya, pero ¿qué son? Sustancias químicas, ¿cierto? Producidas por una glándula endocrina. Sustancias. Eso es, esas son las hormonas. Sustancias químicas producidas por una glándula endocrina. Glándula endocrina. Ya. Ujú. Ya, perfecto. ¿Ustedes habían resuelto esta guía o no? Sí, ¿Tenían las respuestas? sí, pero yo me equivoqué en esa. En Ya. la primera. Eh, yo sugiero que si tienen el texto, también le echen una pasadita al sistema renal. ¿Ya? También le echen una pasadita al sistema renal. En el texto número 4 aparece el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema renal y el sistema inmune. Que yo hace rato que vengo diciendo que esos 4 sistemas aparecen sí, sí, generalmente. Si no los 4, alguno de esos. ¿Y qué preguntas son las que más se repiten? Lo que nosotros hemos estado repasando en clase. Pero eso no quiere decir que yo no vaya a estudiar el resto. Siempre tengo que estarlo leyendo. ¿Cómo vamos con el estudio? ¿Han estudiado o no? Sí, yo estoy más entusiasmada que nunca ahora que va a dar el examen. Ya, muy Sí, bien, sí, estoy entusiasmada. muy bien. ¿Y los demás? No sé, oye, padre. Los demás, nada. A lo que Dios quiera. Ya, pero tenemos que ayudarle también un poquito a Diosito, ¿cierto? No tenemos que dejarlo todo en manos de Él, porque hay que estudiar un poquito. Porque a la medida que yo lea, entienda, se me van quedando algunos conceptos. Acuérdense que tenemos diferentes formas de aprender. Algunos son más visuales, otros les gusta escuchar, que les vayan leyendo la materia o yo misma leyendo la materia, ¿ya? Ver imágenes, a lo mejor buscar un video. Ahora hay tanta información en internet. Yo puedo buscar en YouTube videos del sistema endocrino, videos del sistema nervioso que me van explicando y ustedes van asociando con lo que ya han aprendido en clase. Yo sé que el tiempo no es mucho, pero en lugar de ver redes sociales, pueden ir estudiando de esa manera, ocupando el internet o ocupando el YouTube para ver videos. ¿Pero qué videos? Videos de la materia. Así va quedando más, como sugerencia. Ya, ¿alguna consulta de lo que vimos hoy día? ¿No? Ya, entonces, estimados, quedamos hasta aquí. La próxima clase, antes que se me olvide, tenemos un ensayo. Ese ensayo lo hace el instituto, se toma una prueba de años anteriores y se aplica tal cual, ¿ya? Y obviamente en esa prueba puede aparecer cualquier tema, no solamente lo que se ha visto en clase, sino que cualquier pregunta de cualquier tema de todos los módulos que tenemos. Todos los módulos que tenemos que trabajar. Por eso yo hago hincapié en que repasen un poquito más lo que viene, además del sistema, del módulo 4, viene el módulo 5, todo lo que es cadenas alimentarias, aparece ahí, aparece las teorías de la evolución, me habla de Charles Darwin, ¿ya? Así que es importante que lo repasen también eso un poquito, para que estén preparados para cualquier pregunta. Porque vienen diversas las preguntas en el ensayo que vamos a aplicar la próxima semana. ¿Ya? La próxima semana ustedes van respondiendo, así como lo hicimos el otro día. La diferencia con lo del otro día es que yo hice ese examen con preguntas de la materia que habíamos pasado. En cambio, ahora hay de todo. Entonces, ustedes van a ir respondiendo y luego damos la alternativa correcta, ¿cierto? Y ahí van a ir viendo, va a ir viendo cada uno cómo está
en los contenidos. Por eso también es importante que estén presentes la próxima semana porque para que vayan revisando cómo están. Si tengo que estudiar un poquito más o estoy bien. Si alguien quiere saber su nota, igual se la damos la próxima semana. Así que de esa manera vamos a trabajar. Ya, estimados, que estén muy bien, que tengan un buen descanso y nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Muchas gracias. Chao, Ya. Esté chao. muy bien, gracias, Muchas chao. Buenas noches. gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao.